Las noticias XR de la semana sí que están interesantes. Hay bastantes anuncios que han generado mucho revuelo en el mundo del diseño y la inteligencia artificial. También tenemos noticias tristes respecto a la realidad aumentada, aunque hay otras muy positivas y gratificantes. Y por si no te has dado cuenta, sí estoy usando un avatar virtual. Te explicaré todos los detalles en este video. Vamos con las noticias. Este video viene gracias a... Adobe acaba de anunciar su propio generador de videos, así como lo escuchas, ha entrado de lleno a la generación de imágenes secuenciales. En el Adobe Max se presentó una nueva funcionalidad dentro de su ya conocida suite de Firefly AI. Además, como se vio en la presentación, no solo podrás crear un video, sino también adaptarlo según tus necesidades. Existirán opciones de tamaño, movimiento, capacidad de agregar imágenes referenciales y, por supuesto, agregar tus prompts que te permitirán mayor precisión en el resultado. Por si fuera poco, han anunciado una nueva característica en Adobe Premiere que te permitirá completar videos y extenderlos en duración. Esta nueva herramienta se llama Generate Extend. Ya Adobe nos tiene acostumbrados a experiencias de calidad, así que las expectativas son altas. Adobe acaba de anunciar una nueva herramienta que te permitirá mejorar tus composiciones visuales. Esta se llama Perfect Blend. Perfect Blend es una nueva funcionalidad en Photoshop que te permitirá adaptar elementos, sobre todo personas, que tengan otro tipo de iluminación, logrando acoplarse al escenario general. Al usar esta funcionalidad, este elemento nuevo extraño se integrará perfectamente en la composición. Así tendrás una imagen perfecta. Lo que antes tomaba bastantes horas, ahora será cuestión de minutos. ¿Qué te parece? Hola, la IA ha evolucionado tan rápido que a veces no sabemos diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso. Para los creadores de contenido quizá eso sea bueno. ¿Te imaginas crear cientos de videos gracias a tu avatar realista? Pues eso mismo es lo que estoy haciendo ahora. Nunca he grabado este video. Me he clonado gracias a la plataforma llamada HeyGen. Te explicaré todo en estos segundos. Los avatares parece que son imparables, y HeyGen es la plataforma más avanzada que existe en el momento. Ahora tú mismo puedes crear videos de manera gratuita. Crea tu cuenta. Sube un video de 2 minutos como mínimo, donde hablas frente a la cámara. La herramienta captará tu forma de hablar. Con esto, entrenas a la herramienta. Una vez ya cargado, puedes crear tus propios videos. La versión gratuita permite 3 videos al mes. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? ¿Tienes un video genial que te fascina, pero quieres cambiarle de personaje? Ahora con la inteligencia artificial de Mimo lo podrás conseguir. Esta plataforma permite crear personajes 3D súper realistas a partir de una foto. Luego es capaz de emular el movimiento de la persona del video base para generar un video nuevo con el personaje 3D que se generó, pasando de esto a esto. Los videos que hemos visto en internet son muy buenos. De hecho, es interesante saber cómo esta tecnología se va masificando. Se veía venir. Microsoft acaba de anunciar que dejará de producir los HoloLens 2. Los soñados headsets futuristas de realidad aumentada parece que no llegaron a la meta. Inclusive no tendrán sucesor, es decir, no veremos nada parecido a un HoloLens 3. Quizás sea el adiós de Microsoft respecto al mundo de las realidades extendidas, o posiblemente se centrarán de lleno a la inteligencia artificial. La competencia está fuerte en el sector. Justo 2 grandes marcas han mostrado sus lentes. A esperar el siguiente gran movimiento de Microsoft. Cada vez vemos usos más potentes para la realidad aumentada. ¿Te imaginas usar AR para la salud? Conoce el proyecto Augmented Therapy. Niantic se ha asociado con Augmented Therapy para utilizar sus Peridot en procesos de rehabilitación física. El objetivo de esta colaboración es ayudar a los pacientes, desde niños a ancianos, a recuperarse de lesiones mediante ejercicios terapéuticos gracias a sus mascotas virtuales, haciendo que todo esto sea más divertido. El proyecto se centra en integrar la tecnología de realidad aumentada de Peridot en terapias físicas, ocupacionales y del habla, animando a los pacientes a moverse mientras juegan. Espero ver más iniciativas de este tipo.